Amigos, es tiempo de la columna internacional de Carlos Pita y sin duda el hecho más relevante de los últimos días ha sido la elección en el Reino de España. Una elección que produjo una alternancia consolidada ahora, con un triunfo importante del Partido Socialista Obrero Español, pero también de todo lo que se llama el bloque progresista contra un modelo de derecha que de alguna manera era la gran esperanza que había con sectores europeos de seguir consolidando esa mirada. Carlos, ¿qué cambia en España? Pero ¿qué cambia también en Europa con este triunfo del PSOE? Me hacías acordar, Leo, a lo que hablábamos unas semanas antes de fin de año, cuando venía una oleada aparentemente indetenible de elecciones con resultados favorables a la ultraderecha o a sectores directamente profascistas o fascistas en el continente, y la xenofobia crecía en Europa y llegaba al gobierno, por ejemplo, en la Liga Norte, en Italia, un sector no solo xenófobo, sino ya directamente proclamado con muchas facetas de ideología fascista. Y apareció el triunfo de López Obrador. Entonces, en América se abrió una puerta a la esperanza de los progresistas de todo el continente. Yo siento que este triunfo del Partido Socialista Obrero Español genera la misma situación, pero en toda Europa. El candidato a la presidencia del Parlamento Europeo, cuyas elecciones se van a realizar entre el 23 y el 26 de mayo, dentro de poquitos días, digamos, Timmermans, un laborista holandés, ha puesto en su primer debate contra el candidato de la bancada de derecha del Parlamento Europeo el triunfo de Sánchez en España. Es muy importante, tiene una repercusión fantástica en la escena política global, diría yo, no solo europea, porque esto también impacta hacia acá. Uno ve que esa onda de gobiernos de derecha o de ultraderecha que apostaban todo al mercado, volvíamos a la época de los 90, era como un regreso al pasado, en el que el dios mercado debía arreglar todo, se dejaban de lado las políticas sociales, se dejaban de lado los convenios colectivos y los consejos de salarios, se dejaban de lado las asistencias a los sectores marginales. Las pasividades. Se reducían enormemente las pasividades, aún en épocas de crecimiento aumentaba la desigualdad en forma tremenda y aumentaba la pobreza y la indigencia. Eso ahora parece como que tiene un fin. Es evidente que la victoria de Pedro Sánchez al frente del PSOE se fue originando en el mismo momento en que él llega al gobierno, porque él llega al gobierno el año pasado con un impeachment, para utilizar un término inglés, pero con un juicio político a Rajoy, producto de una acumulación de escándalos de corrupción impresionantes que conmovieron a todo el mundo, del Partido Popular bajo los gobiernos de Rajoy, que había desmantelado una parte importante del estado de bienestar que había construido el PSOE en España y que había rebajado los niveles de ingresos de los sectores menos pudientes en forma dramática y había incrementado el desempleo en forma muy importante. Además de la burbuja inmobiliaria que se pincha, se cae y produce un efecto nocivo en todo el conjunto de la economía española. Ese factor fue decisivo, pero empezó en la época de Lehman Brothers. Eso fue un proceso que se gestó en la crisis del 2008, recuerdan los oyentes, que fue una crisis mundial y alcanzó a España y le pegó fuertemente a la economía española y a toda la economía europea. En definitiva, el Partido Socialista Obrero Español está ahora en condiciones, con su jefe a la cabeza, con Pedro Sánchez, de iniciar un periodo de 4 años de gobierno
y parecería que hay una gran esperanza en muchos sectores de la población que lo apoyaron. Creció enormemente el Partido Socialista en una votación histórica. Con un voto que no es obligatorio. En un voto voluntario, pero con una participación récord histórica de concurrencia a las urnas del pueblo español, y una caída también histórica del PP. Nunca en la historia, desde que se crea el PP después del franquismo, se produce una votación tan mala del Partido Popular, el partido clásico de la derecha española. Surge una extrema derecha que obtiene una importante cantidad de votos en desmedro del PP, y se afirma Ciudadanos una opción de centro derecha. Pero el conjunto de la votación del PSOE, más Podemos, más partidos nacionalistas vascos y algún otro partido regionalista progresista, y la izquierda republicana en Cataluña, que por primera vez gana las elecciones, da un resultado ampliamente favorable a lo que vendría a ser el centro izquierda para la izquierda en España, en un hecho que, reitero, le da oxígeno, por decirlo de alguna manera, a todo el espectro socialista, socialdemócrata del Parlamento Europeo en estas elecciones que se vienen ahora. La gran pregunta es, ¿gobierna solo el Partido Socialista? ¿Necesita de votos para programas de gobierno? ¿Necesita una mayoría de 176 escaños como para tener una gobernabilidad que le dé paz y tranquilidad al ejercicio de la tarea? Y el Partido Socialista solo alcanza con sus propios votos a los 123 escaños. ¿Qué puede pasar de acá en más? Hay alianza con Podemos, con Izquierda Republicana, con Bildu en Cataluña, con el Partido Nacionalista Vasco, con el Partido de Canarias, que es un partido regionalista, con el Partido Cántabro Independiente en la zona de Cantabria. ¿Es posible pensar en una construcción de un espacio de gobernabilidad de todo el esquema progresista? Es posible. Pedro Sánchez se encuentra con esta victoria y tiene un menú de opciones para poder llegar a las mayorías necesarias para ser nombrado presidente del gobierno en primera instancia. Pero tiene un recurso que la Constitución española prevé, que es el artículo 99 de la Constitución, que le permite en una segunda instancia, muy poco tiempo después de la primera votación, ser electo por mayoría simple, lo que implicaría que alguno se tendría que abstener. O sea que no está obligado en lo inmediato, diría yo, a hacer un pacto de gobernabilidad con coparticipación de otros partidos en su gabinete, en su gobierno, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos otra coincidencia. No solo hay elecciones para el Parlamento Europeo, tenemos elecciones de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en toda España también dentro de poquitas semanas. También casi en forma simultánea con la elección del Parlamento Europeo en la tercera y cuarta semana de mayo. Y la sensación que yo tengo, y es lo que ha anunciado la vicepresidenta del ejercicio del gobierno actual del Partido Socialista Obrero Español, es que por ahora el PSOE se va a tomar su tiempo para pensar qué tipo de alianzas, si las hace, utiliza para conformar gobierno. Mientras tanto, dice, podemos gobernar solos. Y eso mismo ha reiterado el propio Sánchez, el propio candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez. Para la vuelta a la pausa, Carlos, te dejo planteado, ¿cómo impacta este fenómeno ahora en Europa, en estas elecciones que va a haber de la Unión Europea? ¿Y cómo puede de alguna manera esta ola expansiva del PSOE también tener un correlato de apoyo popular en las próximas elecciones autonómicas? Lo vemos a la vuelta de la pausa. Mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir.
Habíamos dejado planteado para antes de la pausa cómo impacta este triunfo del Partido Socialista Obrero Español en lo que va a ser la elección en la Unión Europea y también cómo puede llegar a impactar en las elecciones autonómicas. Es decir, puede haber una correntada similar. ¿Es lo que espera el Partido Socialista Obrero Español? ¿Incidir en Europa, cambiar el mapa de la Unión Europea y consolidar su victoria dentro del territorio con una nueva votación que le dé un impulso mayor? Bueno, si nosotros nos fijamos en las imágenes, veremos que Sánchez, en su discurso, apenas conocido los resultados formales, oficiales, de la elección con su victoria, en el balcón de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, en Madrid, él ve interrumpida su alocución con un público enfervorizado que le grita, con Rivera no, con Rivera no, con Rivera no, varias veces. Lo van a ver en imágenes. Eso quiere decir que le dicen a Sánchez, no hagas pacto con el partido Ciudadanos, cuyo líder es Rivera, que salió segundo en la elección. Albert Rivera es la segunda fuerza más votada. La segunda fuerza más votada. Y por el otro lado, no con tanta energía y vehemencia, al mismo tiempo se escucha, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Qué quiero decir con esto? La gran votación del Partido Socialista Obrero Español debe tener una base ciudadana que anda navegando entre el centro y el centro izquierda y la izquierda, debe ser muy variada. Y a muchos de los votantes del PSOE no les debe molestar la idea de hacer un pacto con Ciudadanos, que es un partido de centro-derecha, claramente. Pero a la mayoría de los activistas, de los militantes y de una parte muy importante de los votantes del PSOE, no quieren saber nada con un acuerdo con Ciudadanos, que le daría una mayoría automática, solo con un acuerdo con un partido solo. Superaría los 176 votos holgadamente. Holgadamente. Mientras que cualquier otro acuerdo le implicaría más de un partido, no solo Podemos, que ya ha adelantado el partido de izquierda de España su disposición a apoyarlo y a votarlo, obviamente, como presidente del gobierno, que no le alcanza en primera vuelta. ¿Sí? Por eso la importancia de los partidos. Por eso la importancia de los otros partidos, entre comillas, minoritarios, pero muy importantes en votos y en bancas. Y eso hace que el presidente, el actual presidente del gobierno español, Sánchez, decida transmitir eso que hablábamos antes del corte. Esto es, vamos a tomarnos nuestro tiempo, podemos perfectamente gobernar solo como lo hemos hecho hasta ahora y como un muy buen suceso, porque los ciudadanos lo han valorado, y veamos con el tiempo cuáles son los mejores acuerdos políticos programáticos que se pueden realizar para fundamentar una coalición que le dé estabilidad a largo plazo al gobierno de 4 años. Y mirado hacia Europa. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que pasa hacia Europa? Pero antes de ir a Europa, perdona Leo, quería señalar, lo que quiere es aprovechar este impulso y no perder ningún voto en el camino por los acuerdos que haga o deje de hacer antes de las elecciones autonómicas y de ayuntamiento en España. Y al mismo tiempo quiere mantener la vibración, la resonancia de la victoria en uno de los países más importantes de Europa, que es España, sin duda, después de los gigantes. Ahora quedan solo 2 gigantes, digamos, que son Alemania, Francia, podría considerarse Italia, y después viene España, ¿no? En términos de volumen, de país, de economía, de producto bruto, de actividad, en fin, de cultura. Y quiere que la resonancia esa ayude y catapulte a sus propios candidatos y a sus socios en la Unión Europea a dar la mayor batalla y obtener el mejor resultado posible en el Parlamento Europeo. Si no ganar las elecciones en el Parlamento Europeo, por lo menos disminuir la enorme ventaja que tenían y que tienen todavía los partidos conservadores y de derecha. Miraste a los grandes de Europa. ¿Cómo mirará Alemania? ¿Cómo mirará Francia? ¿Cómo mira el Reino Unido, que también está cerca de un proceso electoral? Un presidente francés
muy cuestionado por los chalecos amarillos, o sea, los ciudadanos de a pie en Francia, que cuestionan muchas de sus políticas. ¿Qué cabe esperar como ola expansiva de este triunfo español en un año que puede ser crucial en materia electoral en Europa? Lo primero de todo es un mensaje clarísimo que dio Sánchez en su discurso allí mismo, en la sede de su partido, de apoyo decidido a la Unión Europea. España jugada a la permanencia y al fortalecimiento de la Unión Europea. Un mensaje claramente europeísta que hacía tiempo no se escuchaba en un candidato victorioso en Europa en general. Segundo, Macron vendría a ser una especie de Rivera vendría a ser una especie de emulación de Macron, una centro derecha, liberal, republicana, y evidentemente este triunfo del socialismo en España alienta a un resurgir del Partido Socialista francés. Y yo creo que también tiene un impacto muy positivo. España culturalmente es muy importante, es muy valorada en la Europa que en algún momento ella lideraba, en otros tiempos, y pienso que va a tener impactos a favor de esos partidos, como también tiene impactos acá, exactamente, en nuestro América Latina. continente. ¿Cómo impacta en América Latina, que es España una referencia constante para nosotros? Es nuestra madre patria, querrámoslo aceptar o decir explícitamente o no. Todos somos nietos, la mayoría de españoles y algunos de italianos, pero la base fundamental poblacional uruguaya fue conformada con oleadas migratorias masivas de España primero, y sobre todo del norte de España, y de Italia, sobre todo del norte de Italia también, y de otros lugares de Europa muy variados, además de poblaciones afrodescendientes y de una pequeña base indígena poblacional. Y España tiene un valor enorme para Uruguay, pero asimismo lo tiene para toda América Latina. Lo que significó el triunfo de López Obrador a fines del año pasado, más lo que significa el triunfo de Sánchez y del Partido Socialista español, le abre una esperanza a todos los latinoamericanos que no son conservadores, en el sentido de ver de que es posible, que esto no es para siempre, que los Bolsonaro, por ejemplo, y los Duque no llegaron para siempre, para Macri, quedarse. ¿qué pasa? Argentina en elección, Macri ahora, este triunfo español, ¿cómo puede resurgir un ala progresista que pueda desbancar una situación compleja que vive Argentina, tomando este fenómeno como referencia? Es que es inevitable la comparación. Pepe y Rajoy, desmantelando políticas sociales, achicando el gasto público, subiendo las tarifas de los servicios fundamentales para la población, disminuyendo los servicios sociales, rebajando las jubilaciones. Y uno piensa, qué parecido a Macri, ¿no? Y al mismo tiempo, en menos de un año, el PSOE, restableciendo progresivamente políticas sociales, no se detuvo el crecimiento, se incrementó, aumentando las remuneraciones a los sectores de jubilaciones más bajas, tratando de mejorar el salario, intentando disminuir una desocupación que todavía es de un 14%, en España logra un reconocimiento ciudadano muy impactante. Es probable que en el vecino país, que vive una crisis muy importante, muy grave, como Argentina, esto de España estimule a mucha gente a abandonar al macrismo, por decirlo de alguna manera, que ha hecho méritos o desméritos, como para que los que lo votaron lo piensen 2 veces o 3 ahora para volver a hacerlo. Incluso uno no sabe si va a volver a ser candidato, pero impacta mucho. Esto de España impacta mucho en Europa, impacta mucho en el mundo, impacta mucho en el continente, y creo
me animo a decir que va a impactar mucho también en nuestro país. Ha sido un análisis muy profundo, muy medido y muy reflexivo de Carlos Pita, y con esto estamos poniendo punto final a este encuentro de La Otra Mirada. Como siempre, los invitamos a que compartan con nosotros dentro de 7 días una nueva propuesta periodística. Hasta entonces, y muchas gracias por su compañía.